Pues eso, este es el título de la charla, Diplomacia de conservación, para no hacerlo muy largo, pero esto tiene que leerse, Diplomacia de conservación, diplomacia ecológica y diplomacia ambiental. O sea, son tres tipos distintos de ciencia, naturaleza y relaciones internacionales. La diplomacia de conservación, ¿qué es eso? Pues esto es lo que digo, que nos retrotraemos al siglo XIX. Hay desde antes, pero donde empiezan de verdad es en el siglo XIX, son acuerdos bilaterales normalmente entre estados que tienen que ver con recursos comunes. Ríos, bosques, animales. Exige el intercambio de conocimiento y de técnicas entre países, y aquí es, por ejemplo, la historia de los grandes parques nacionales, que en Estados Unidos empiezan en el XIX y en el resto de Europa en el XX, en Europa empiezan en el XX. Esto, hay una historiografía cada vez más gruesa sobre la naturaleza transnacional de los parques nacionales. Parece que hay paradoja, pero no la hay. En España el famoso conservacionismo patrio siempre tiene un montón de influencias exteriores. Tiene que ver con el control imperial de personas y territorios. Muchas veces este tipo de conservacionismo imperial, que no se ha hablado de imperio, pero se ha hablado de soft power, bueno, pues también hay cosas parecidas en el hard power, directamente, que tienen que ver con la conservación y que cuando hay relaciones entre imperios, por ejemplo en África, pues muchas veces hay que llegar a acuerdos de qué se hace con un río concreto, que es compartido, con un recurso concreto, con un animal de caza concreto, que en África viaja de un país artificialmente hecho a otro. Y esto tiene que ver con una de las grandes motivaciones del conservacionismo, de la diplomacia conservacionista, como hemos llamado la primera, que tiene que ver con simplemente preservar la caza. Y aquí hay muchos ejemplos muy bonitos. Esto es un típico sombrero victoriano que llevó a los primeros acuerdos bilaterales entre Canadá y Estados Unidos, que se referían a la protección de aves migratorias, porque es que se las estaban merendando en Michigan, por ejemplo. Este no es el más estrafalario de los que he encontrado, hay barbaridades. Caza de focas entre Rusia y Canadá, también hubo muchos acuerdos interesantes. También hay ejemplos que no hay que irse tan lejos en la península ibérica. Y bueno, y aquí tenemos el caso de la caza de elefantes en África, que es muy interesante porque al rey emérito le valió ser cazador, le valió primero en 1968 el título de presidente de honor de AENA, se lo dieron por ser cazador, y por lo mismo se lo quitaron en el 2018, porque ya el ecologismo, digamos, había cambiado. Y hoy en día hay un debate importante en África sobre si la caza de los millonarios ayuda o no a la preservación de la gran caza. Pues bien, esto con respecto a la diplomacia de conservación. Luego está la diplomacia ecológica. Luego está, digo como si estuviera describiendo periodos históricos que están bien definidos. En realidad, diplomacia ecológica lo acuñé en un artículo que tengo sobre Doñana, con ayuda de un grupo de gente que me animó a ello, pero bueno, creo que puede tener su sentido. ¿A qué se refiere esto? Pues es una cosa que existe entre la diplomacia conservacionista, que es de lo que he hablado antes, y la diplomacia ambiental, que esto es de lo que va a hablar Agustí, según yo entiendo, y que es distinto en el sentido de que esto ya es lo que entendemos hoy por diplomacia medioambiental, que es lo que hace la ONU, lo que hace la UNESCO, lo que hace la Cumbre del Clima. Tiene que ver con un nuevo concepto que no existe hasta 1960-70, que es el del medio ambiente global. Entonces, lo que hoy se entiende por diplomacia ambiental es eso. Esto es una cosa intermedia que ocurre en 1930, 1940, 1950 y que tiene en su centro el nacimiento de la ecología y del concepto de ecosistema. Ahora, en vez de proteger a especies concretas carismáticas, que es como se les llama, se protegen hábitats y ecosistemas, porque los científicos, los ecólogos imperiales, hay un libro muy famoso de Anker que se llama así, Imperial Ecology, y que es sobre todo los científicos británicos de 1930, el grupo en el que estudia Julian Huxley, que luego será muy importante en la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, que es una rama conservacionista de la UNESCO, y que el propio Huxley medio funda la UNESCO, es el primer presidente como rama cultural de la ONU.
Una de las cosas que define esta ciencia de los ecosistemas es que los científicos son, primero, los que... La discusión de antes es muy relevante. En este caso son los científicos los que llevan adelante los propios planes de relaciones internacionales y lo hacen con una visión desde arriba, de acuerdo a la supervivencia de un ecosistema en el que se incluye el ser humano. Con lo cual, el master plan de estos científicos para, por ejemplo, el manejo de territorio, y este es el contexto político, manejo de territorio en vías de descolonización del imperio inglés en África, pues la manera de preservar la gran caza, que luego ya no cazan los británicos, sino que empiezan a hacerle fotos, la manera de preservar esa caza es presentar al país que sea con un proyecto total económico de manejo del territorio. Y entonces es un sistema amplio de ecosistema que incluye lo que lo que llaman ellos mismos, gente como Max Nicholson y Huxley, la tecnosfera. Dentro de la biosfera está la tecnosfera, es una parte de una ecología concreta. En este momento estudian sistemas globales, pero a lo que se aplica sobre todo este tipo de diplomacia es a preservar hábitats concretos, y para preservar hábitats concretos tienen que venir con un plan económico, digamos. El ejemplo que yo más he tratado sobre esto es el Parque de Doñana aquí en España. Voy a decir un poquito sobre el Parque de Doñana después, pero quiero decir que el concepto de diplomacia ecológica, como se lo he presentado, pues lo ha utilizado, por ejemplo, Hume para hablar de la zona desmilitarizada de Corea. Esto, por cierto, estos intercambios ocurren en un grupo que se llama STAND, que es Science, Technology and Diplomacy, que es un grupo de estudios de historia de la diplomacia que forma parte de la Comisión Internacional de Historia de la Ciencia y la Tecnología o algo así. Vale, diplomacia ambiental es lo que viene después, 60, 70, 80, de esto va a hablar Agustín en otros términos, o sea, no estoy intentando marcar de lo que vas a hablar, pero vas a hablar de la cumbre de Estocolmo, que es como en lo que marca el nacimiento de esto. Y el contexto político pues es la Guerra Fría, como he dicho antes, la emergencia del medio ambiente global como un nuevo objeto científico y diplomático. Y el contexto de esto, bueno, ahora voy a enseñar algunos libros sobre por qué surge el medio ambiente global y la diplomacia ambiental así entendida, que es como se entiende normalmente. Tiene que ver con organizaciones internacionales, estados, ONGs. En ONGs, efectivamente, como habéis dicho, habrá que meter también empresas multinacionales porque son clave en todo esto. Y tiene que ver con desarrollo económico, ayuda de mercados y financiero. Hoy en día en la cumbre del clima de lo que más se habla es de finanzas, ¿no? Cómo vamos a pagar los bonos de carbono, va a haber ayuda para un país para emitir menos o no, para plantar más o no, todo ese tipo de cosas. Libros que hablan del nacimiento de la diplomacia ambiental, pues están, por ejemplo, estos, que es simplemente ponen a la Guerra Fría como telón de fondo de la necesidad de llegar a acuerdos a nivel global sobre ese nuevo objeto que es el medio ambiente global. Vale, rápidamente expongo el ejemplo de Doñana, que sería un ejemplo de diplomacia ecológica en España. Lo tengo mejor explicado en este artículo de aquí en inglés, que es parte de un Historical Studies in Natural Sciences, es parte de un número especial de la comisión STAND de History, Science, Technology and Diplomacy. Entonces, en ese número especial, quien está interesado puede encontrar también una discusión histórica que empieza más o menos como la que tú has dado, diciendo, oye, este es el término oficial, pero esto hay que historiarlo, ¿no? Y de diplomacia científica, yo soy el único que habla de diplomacia ambiental, el resto son de diplomacia científica y técnica, y lo que intentan es justo eso, historiarlo. También en un capítulo de los ingenieros de Franco hablo de esto, pero no proponiendo el término de diplomacia ecológica, que creo que tiene cierto interés. Vale, pues nada, el caso de Doñana ya lo he contado muchas veces, simplemente lo que tiene que ver con relaciones internacionales es que es un coto de caza, de aristócratas que lo preservan de fugitivos para cazar, y que llama la atención por parte de Valverde, Bernays y otros, llama la atención de este grupo de ecólogos imperiales de Oxford y de Inglaterra en general. Huxley, Max Nicholson, Ferguson y también el suizo Luke Hoffman.
se reúnen en Doñana en el 57 y empiezan a pensar maneras de preservar Doñana frente a proyectos desarrollistas que había, como modo, decían, de preservar las aves europeas. Entonces, los pasquines que mandaban a Holanda o a Inglaterra para conseguir fondos para la preservación era decir, oye, que nuestros flamencos o nuestras garzas pasan allí el invierno, pero son nuestras, entonces tenemos que pagarles a los españoles para asegurar que no las matan. La estrategia científica es muy bonita, es unir un modelo que había de parque natural suizo basado en la investigación y que se había aplicado a la Camarga francesa, es unirlo físicamente a Doñana mediante 3 artículos en los que se estudia el papel de los vertebrados, en concreto de los flamencos, pero también de los vertebrados y las cadenas tróficas ecológicas en Camarga y en Doñana, para decir, oye, son lo mismo, lo de Camarga es más chiquitito, tenemos que proteger Doñana para salvar Camarga y para salvar a las aves europeas. Y efectivamente pues consiguen crear la reserva biológica de Doñana, que es el primer proyecto relativamente grande del WWF, que esto es muy interesante porque se creó explícitamente para preservar la fauna africana y sin embargo el primer proyecto es Doñana. Esto lo estudio un poco más a fondo en el artículo, tiene que ver con la romantización inglesa de España como África, pero también tiene que ver con un contexto muy peculiar de relaciones internacionales entre España y los países europeos, que lo hacía un poquito más fácil que África. Y aquí la pregunta sería, ¿cuál es la parte diplomática, ¿no? Pues hay Valverde, por ejemplo, que es este de aquí, aparece en 1962 escribiendo una carta al príncipe Bernardo de Holanda firmada por Franco y escribiéndole una carta a Franco firmada por el príncipe Bernardo de Holanda. O sea, Valverde aparece como escribiendo los dos polos de una correspondencia entre jefes de Estado sobre cómo proteger esto. Franco, el CSIC, Alvareda, todos esos se meten en Doñana. ¿Por qué? Franco porque era cazador, Alvareda porque le interesaba la ecología, pero también porque, como se presenta cuando pasa de reserva biológica a parque nacional, se presenta como un regalo a Europa en el marco del programa internacional biológico, el International Biology Program. O sea, que para el régimen es también una manera de apoyar, colaborar en este nuevo interés por la preservación de la naturaleza, que creo que todavía no corresponde a este periodo de los 70, sino que es un periodo previo al que creo que se entiende bien como diplomacia ecológica. Pues con esto yo me callo y te dejo paso a ti. Que la pregunta se extiende. De lo que va a hablar es diplomacia científica, es ciencia diplomática. Voy a hablar yo ahora mismo, voy a desarrollar lo que ha estado haciendo Lino. Y muy en concreto voy a poner un caso. Tengo que quitar esto de aquí, ¿no? Bueno, como me ha presentado ya Lino, pues llevo 1 año y medio aproximadamente haciendo una tesis con él. Ahora he conseguido una beca predoctoral en Portugal, pero he estado trabajando con él la conservación ambiental durante el franquismo y la intención que teníamos era hacer 3 artículos, uno por cada forma de diplomacia que ha introducido. En este caso, mi intención es hacer un artículo, un capítulo de libro, con un caso concreto en el cual yo postulo que los acuerdos diplomáticos firmados entre España y Arabia Saudita a partir de 1961, con el acuerdo de amistad, influyeron en la protección de las aves rapaces en la ley de 1966, en la ley de caza de 1966, por el uso de la cetrería en estos acuerdos diplomáticos. Este sería un caso de conservación en la diplomacia, porque es un interés, diríamos, de unas élites políticas y económicas el que lleva a que se proteja este grupo de las aves y no, diríamos, un movimiento social, ni tampoco, no ha nacido la idea del medio ambiente humano en este momento y tampoco la protección de un ecosistema en su conjunto. No hay un interés científico, sino un interés mucho más ligado a las élites y el uso que se le da a estas especies, ¿no? Como ya os ha hablado Lino,
en los años 50 los naturalistas europeos empiezan a coordinarse para influir en algunos espacios españoles, y muy concretamente Doñana quizás es el caso más paradigmático por su similitud con el caso de la Camarga, de la estación de Tour de Galat, la Camarga francesa. Y es aquí. Estaba hablando de que en los años 50 los naturalistas están coordinándose. En esta fotografía tenemos a José Antonio Valverde y Félix Rodríguez de la Fuente, posiblemente dos de los naturalistas más importantes del siglo XX de España. Son los años 60 y se ha logrado proteger un pequeño pedazo de Doñana, pero estos naturalistas no se conocieron en este punto. 10 años antes, en el año 1952, Félix Rodríguez de la Fuente está estudiando medicina en la Universidad de Valladolid y llega a sus oídos la existencia de un taxidermista que le puede ayudar a identificar los nidos de las rapaces. Os comentaba que Valverde y Félix se habían conocido en el año 52 en la Universidad de Valladolid, cuando Félix estudia medicina, y interesándose por las aves rapaces y por la cetrería, que era una práctica de caza prácticamente extinta en Europa, le dicen que hay un taxidermista, que es José Antonio Valverde, y que le puede ayudar a identificar los nidos. Unos cuantos años después de que Félix termine su carrera de medicina, decide dejar una clínica en la que trabajaba en Madrid para dedicarse a la cetrería y montar un pequeño centro en la provincia de Burgos. Allí es donde va a conocer a personas influyentes del régimen vinculadas al mundo de la caza, como es Jaime de Foxá, el hermano del escritor Agustín de Foxá, que es un falangista con inquietudes conservacionistas que se ven reflejadas en una obra literaria de 1951, Marea Verde, y que terminará por ser gobernador civil de Toledo y además presidente de la Federación Española de Caza. Es una persona bastante influyente, como digo, en el régimen. Jaime de Foxá le abrirá la puerta a otros personajes muy importantes también en la política y sobre todo en el mundo cinegético del franquismo, como es el conde duque de Lleves, Eduardo Figueroa, que es reconocido principalmente por haber escrito el libro 20 años de caza mayor, que está prologado por José Ortega Gasset, y donde el filósofo expuso su primera filosofía de la caza, que luego va a desarrollar en 1960 en Caza y Toros. Estos personajes, por cierto, el conde duque de Lleves va a prologar el libro El arte de la cetrería, de Félix Rodríguez de la Fuente, de 1965. Estos personajes van a ser el salto de Félix a otros personajes más influyentes en el régimen, como Fraga o como Franco. ¿Cuál es la política ambiental del franquismo? En la práctica, aunque haya sensibilidades muy distintas, como hemos dicho, Jaime de Foxá es una suerte de conservacionista, conocemos más casos, por ejemplo, Miguel Delibes, etc. Es decir, hay personajes que están cómodos, entre comillas, con el régimen, pero tienen sensibilidades conservacionistas. En la práctica estamos en un momento en el cual hay una transformación radical del territorio por cosas como la política de pueblos de colonización, bien sabemos los planes de ordenación del franquismo, desecación de las lagunas más importantes de España, anegación de valles fértiles. En muchos sentidos el territorio es transformado y muchos espacios son destruidos, y por si fuera poco están en práctica las juntas de extinción de animales dañinos, que empiezan en el año 53 y aunque disuelven la Dirección General en el 61 y pasa a ser competencia provincial, siguen en funcionamiento hasta el 1973. En este paradigma, las aves rapaces no solamente pueden ser cazadas, sino que además, si cazas una ave rapaz y la llevas a tu junta provincial, recibes una subvención. Es decir, no solamente está permitido matar a las aves rapaces, sino que encima está subvencionado.
Y en este sentido, la ley de 1966 para las aves rapaces no solamente supone el fin de la permisión de la caza, sino que es radicalmente distinta porque la legislación anterior subvenciona la caza, ¿no? El tema es que, como decía, Félix ha logrado ir escalando y haciéndose eco entre las élites del régimen. Y en el año 1961, que es precisamente cuando empiezan los acuerdos de amistad entre España y Arabia Saudita, se viene a España a grabar la famosa película El Cid, que está protagonizada por Charlton Heston y Sofía Loren, que en ese momento son los, diríamos, actores más destacados. En esta película, El Cid, que era cetrero, Charlton Heston, haciendo del Cid, tiene unas tomas con unas aves rapaces. Y como Félix ya se ha hecho eco, diríamos, entre las élites, es encomendado para que amaestre unos halcones para la película de Cid. Esto ya terminaría por darle un prestigio a Félix entre las élites que más adelante, en el 1962, Franco tendrá en cuenta porque rápidamente ven que la cetrería tiene un significado para los reyes, para la monarquía saudita, que aquí ya ha perdido, pero que para ellos es muy importante. La cetrería en el mundo árabe, y muy en concreto en la zona de Arabia Saudita, simboliza, así como un deporte ligado a la nobleza, a la aristocracia, diríamos, simboliza continuación con la tradición, sentimiento de pertenencia y comunidad, etc. De esta forma, Franco encomienda a Félix una misión diplomática en el 1962 que consiste en amaestrar 2 halcones para regalárselos al rey saudita. Esta operación es un éxito, el monarca saudita está muy contento, como vemos aquí también una foto del rey el emérito practicando la cetrería con el rey. Este es Samal bin Abdelaziz y el rey con el que entabló relaciones Félix es Saud bin Abdelaziz, que fue rey hasta el 1964. De todas formas, todos los reyes que hubo en Arabia Saudita con posterioridad, los hermanos de Saud, practicaban la cetrería, así como el que está en esta fotografía con el rey, y para ellos, como digo, tiene un significado que nos cuesta en muchos sentidos de entender desde nuestra óptica. Aquello fue un éxito, como decía, y Félix, al llegar, es nombrado cetrero mayor del reino, un título también podría considerarse un poco arcaico desde nuestra óptica de ahora, sobre todo, y se le permite que haga el Centro Nacional de Cetrería en la Casa de Campo de Madrid, en pleno centro de Madrid prácticamente. Con esto él se ve con la fuerza de, en el 1964, impulsar las primeras jornadas internacionales de cetrería, en las cuales va a conocer a muchos naturalistas y cetreros de la órbita europea y también de los Estados Unidos. Una de las cosas muy interesantes en este sentido es que Félix utiliza todas estas presiones, así como la publicación de artículos en periódicos como ABC, etc., para convencer a la comunidad, no solo cinegética, sino también científica, de que las aves rapaces no pueden seguir cazándose en España. Por eso yo digo que la ley, esto es algo que en muchos libros, como por ejemplo el de Benigno Varillas, la biografía de Félix Rodríguez de la Fuente, está entre líneas, pero no está documentado. Y yo creo que aquí hace falta un trabajo historiográfico de poner las pruebas encima de la mesa y llegar a una conclusión de si esta hipótesis, que en muchos sentidos la comunidad de cetreros tiene por cierta, lo es o no lo es. Lo más significativo es que, por ejemplo, los Estados Unidos no tienen una protección de las aves rapaces hasta 1970. Es cierto que, como decía Lino, algunas especies, por su carácter carismático, como el águila calva o el águila real, han sido protegidos en los años 40 porque simbolizan la nación estadounidense, ese conservacionismo patriótico que forma parte nace allá por el siglo XIX. Pero, como decía, las aves rapaces no están protegidas en los Estados Unidos ni en la mayor parte de los países de nuestra órbita, ¿no? Y ya por último, quería comentar algo bastante interesante,
desde mi punto de vista, porque si bien esta vinculación que puede existir y que yo estoy en proceso de documentar lleva a la protección de las aves rapaces en el 66, esto no acaba aquí. Félix logra entablar contactos con científicos importantes como Konrad Lorenz, el que es considerado padre de la etología y que fue premio Nobel, no solamente por el amaestramiento de las rapaces, lo cual a Lorenz le parece muy interesante. Tengamos en cuenta que la etología no existe y que disciplinas como la cetrería son protoetologías, diríamos, son pequeños disciplinas donde hay un conocimiento no solo cultural de la estética asociada a la práctica, sino también una investigación del carácter y comportamiento de las aves, ¿no? No solamente por las aves, como decía, sino también por otros animales como los lobos. Félix es muy conocido por haber trabajado con lobos, es decir, que hay un componente ahí científico importante. Y ya por último, después de la protección, en el año 67, el Ejército de Aire de los Estados Unidos, que tiene una base en Torrejón de Ardoz, decide, en Madrid, decide ponerse en contacto con Félix. El teniente coronel que se pone en contacto con Félix es Richard Harman, que conoce precisamente en las jornadas internacionales de cetrería celebradas en el año 64, para implementar la cetrería en los aeropuertos, porque los choques entre las aeronaves y las aves causaban muchos daños, los conocidos como bird strikes, y los tóxicos son uno de los mecanismos que se empleaban, atentan contra la conservación de las aves, evidentemente. Entonces, desde los años 40 ya se está trabajando en algunos países como Inglaterra en la implementación de la cetrería, y en el caso de España, y sobre todo la técnica que va a emplear Filero de la Fuente a partir del año 67, pues se va a implementar a partir de aquí. Primero en la base de Torrejón de Ardoz, más tarde en el aeropuerto Madrid-Barajas, con la operación Bajarí, que se llamó 1968, y más tarde, tanto Félix como su mujer, Marcel Parmentier, que también es cetrera, van a implementarlo en todos los aeropuertos de España, o por lo menos los principales. Hoy día es una práctica totalmente común que permite ahuyentar a las aves, porque los halcones ahuyentan a las aves más pequeñas, y no utilizar métodos agresivos para, diríamos, mantener a otras aves más pequeñas cerca de los aeropuertos que provocan estos choques. Entonces, en definitiva y como conclusión, la labor de Félix en la cetrería le acercó a ciertas esferas del régimen que le permitieron participar en los acuerdos diplomáticos del año 1961, con la misión diplomática que se le encomienda un año más tarde, en el 62. La influencia que va a ganar va a hacer que la ley de caza de 1966 se vea influida y se incluya dentro de la misma en la protección de las aves rapaces, rompiendo con una tradición de promoción del exterminio como existía desde la creación de las juntas de extinción de animales dañinos. Y esto es lo que estoy ahora trabajando. Espero que os haya parecido interesante. Y nada, si tenéis alguna pregunta, o lo que sea. Pues nada, muchas gracias a los dos. Y tenemos un ratito, hasta las 6 un poquito más, para preguntar y debatir sobre estas dos interesantes presentaciones. Hay una cosa que me gustaría decir, y es que los regalos en la diplomacia son algo muy común en la historia, siguen practicándose, y muy en concreto lo que me ha llamado la atención en la investigación es el regalo de animales en la diplomacia. Las aves rapaces siendo el tipo de regalos de animales más común por la transversalidad de la práctica de la cetrería. La cetrería se practica en prácticamente todas las culturas de Eurasia. Y la investigación, pues empiezas a estirar la investigación y eso te va llevando una cosa a la otra, ¿no? Y me di cuenta de que los regalos entre grupos humanos, y muy en concreto de animales, existen desde antes de que podamos hablar de la propia noción de diplomacia, porque antes de que naciesen las sociedades estatales, ya los grupos humanos, muy conocido el ensayo de Marcel Mauss, el de... lo conocéis, ¿verdad? El ensayo sobre el don, en el cual él explica cómo muchas tribus muy aisladas entre sí
afianzan sus relaciones y miden sus jerarquías a través del regalo de diferentes bienes, pero también animales. Y en ese sentido es muy interesante la cetrería y la diplomacia. Creo que hay investigaciones hechas, evidentemente, pero bueno, que sería interesante ver cómo ha podido influir en un sentido también, revisarlo desde un sentido historiográfico, ¿no? Y con fuentes y en profundidad. Sí, es que hablando de tipologías, de las que no soy excesivamente entusiasta, pero en las dos presentaciones vuestras hay como un ejemplo de diplomacia ecológica, quizá que sería más el modelo que ha presentado Lino sobre un espacio y un ecosistema, ¿no? Y esta sería más próxima quizá a la diplomacia de conservación, pero os quería preguntar si realmente os sentís cómodos con esas categorías o si realmente aquí hay intersecciones importantes, ¿no? En el fondo, porque bueno, tienen un hábitat determinado también estas especies, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto podemos extinguir tanto especies por un lado y espacios geográficos, hábitats, ecosistemas por el otro? En el fondo, cuando nos aproximamos históricamente a estos problemas siempre se nos van a cruzar, ¿no? Esta sería una más general, y la otra no es un poco, a lo mejor me estoy equivocando, ¿no? Pero no es un poco una anécdota esta historia de los príncipes o reyes saudíes y el regalo de los animales, etc. No digo que no tenga su valor, el regalo, los antropólogos culturales, lo has mencionado tú ahora, desde la antropología cultural, el regalo es algo muy importante como mediador de muchísimas relaciones sociales, ¿no? Pero si vamos a hablar de una estrategia diplomática entre países más profunda, podríamos decir, o más concreta, ¿hasta qué punto no estamos hablando de una anécdota? Y lo más interesante es precisamente la revisión de cómo esta especie es tratada en la práctica. Las conclusiones de la ley de caza del 66, yo creo que es una conclusión muy fuerte de tu trabajo, ¿no? Pero no está el centro de gravedad de la historia mucho más en una cuestión doméstica española que en esta cuestión, quizá, y lo digo provocativamente, sí, más frívola de los príncipes saudíes y el regalo. No sé qué opinas. Pienso que el regalo es un medio a través del cual Félix gana influencia. Y es su influencia en círculos aristocráticos a los que convence y sobre todo la legitimidad a la que se le va a dar o que se va a dar al régimen con esta ley, por la presión de los naturalistas europeos, la que va a hacer que se rompa con una legislación que subvenciona la muerte de las aves por una que favorece su supervivencia. Es decir, no es, creo yo, el hecho del regalo diplomático como la influencia que gana Félix en el régimen a través de ese regalo diplomático, que va a continuar, porque después del año 62 él va a asistir en repetidas ocasiones a Arabia Saudita y con los sucesivos reyes a hacer esto mismo que veis aquí en esta diapositiva, en la cual vemos que rey emérito es muy campechano, dicen, ¿no? Y vemos que está practicando la cetrería. No sé yo hasta qué punto el rey tiene un interés real por la cetrería, pero sí que sé que para los sauditas, por lo que he estado investigando, es verdaderamente importante. Entonces es la influencia que él gana. Pero dentro de esa simbología, supongo que están las relaciones, los contratos que tuviste con el país, ¿no? Esto no es solo protocolaria, claro, no solo es un regalo, es algo más. Supongo que forma parte de un momento concreto en el que sí. Hay que fortalecer las relaciones de amistad. Sí, claro, es que eso es un buen ejemplo de lo que debatíamos antes, de hasta qué punto el Estado a veces retoma iniciativas individuales porque le resultan útiles en un momento determinado para otros fines. Por ejemplo, en el campo de la diplomacia cultural, es que me he acordado según a finales de los 50, principios de los 60, los españoles empiezan a enviar a las instituciones internacionales de arte, tipo la Venecia, a Fies, Saura, a los abstractos, a la pintura abstracta. Pues se le ocurre a un conservador y son mandatos. Cuando hasta entonces se le ha mandado, pues que lo haga, y tienen un éxito internacional impresionante. Nadie se lo esperaba, seguramente ni siquiera los propios príncipes. Eso hace que de repente el régimen ponga el acento en el arte. Entonces ocurre toda una serie de cosas. Eso se convierte en un elemento para proyectar hacia el exterior la modernidad del régimen. Se abre un campo también económico
en el sentido de la venta del arte, lo que tú decías. O sea, de repente ese arte empieza a cobrar valor y todas las galerías importantes quieren tener piezas de estos autores, ¿no? Y al final acaba convirtiéndose en una herramienta que hace, bueno, pues que el arte español pegue un salto adelante en otro sentido y se ponga más en la vanguardia artística. Aquí pasa algo parecido con todo el tema conservacionista. O sea, va a ser quizás el ejemplo de algunos personajes en facetas que quizás puedan parecer un poco anecdóticas vistas desde hoy y tal, pero que en su momento consiguen abrir un camino que a un régimen necesitado de ese tipo de elementos para venir al pelo y que los utiliza como pioneros. Vamos, creo que la tesis de Sergio, o sea, los acuerdos ya estaban firmados en el 61. Por eso decíamos que esto no es un ejemplo tanto de diplomacia científica como de diplomacia que utilizan los científicos. Félix es una parte importante en las relaciones hispano-árabes-sauditas, pero como anécdota, efectivamente, o sea, los acuerdos ya están firmados y efectivamente el petróleo es más importante que los pajaritos, pero el hecho de que manden a Félix lo utiliza Félix para reforzar su posición en casa, que eso tiene mucho que ver con lo que decíamos de cuáles son los motivos de esto, ¿no? Pues desde el punto de vista de la historia de la ciencia y de la conservación, el hecho de que los científicos utilicen una relación internacional que interesa a su respectivo gobierno para afianzar su posición en casa es bastante común, según lo que yo tengo visto. Vamos, he estudiado otros campos, el hormigón, hay un montón de campos en los que los científicos utilizan esa relación internacional, el valor que puedan aportar ahí lo utilizan para su propio beneficio. ¿Es eso diplomacia científica o no? ¿O es simplemente un uso científico, un uso para la política científica nacional de la diplomacia científica? Eso por un lado. Por otro, respondiendo a lo de Agustín, sí, o sea, tienes toda la razón en desconfiar de las tipologías historiográficas totalmente. Yo cuando las he presentado he dicho que se superponen. Ahora bien, es muy importante entender que hay ciertas novedades históricas. Desde el punto de vista que decíamos de hay que ser capaces de poco a poco ir historiando la diplomacia científica. En este caso, la diplomacia conservacionista es nuevo lo que ocurre en los años 30 porque la ciencia ecológica es nueva y eso permite nuevos tipos de acuerdos que tienen que ver con protección de hábitats en un país extranjero, que eso es lo que consigue el WWF en Doñana. Eso no hay precedentes, que yo sepa, vamos, porque hay precedentes o de un recurso común, un río, o un animal que emigra, que es un recurso común, pero ahí tú proteges, si quieres proteges el hábitat nacional, pero manejar el territorio extranjero con la excusa de estar protegiendo un territorio, eso es puro periodo descolonizador y la ecología imperial. Y luego, claro, la Guerra Fría impone un contexto totalmente distinto en el que estos problemas se tratan globalmente, no regionalmente, y eso también es una novedad. O sea, la tipología yo creo que tiene el interés ese, pero efectivamente hay que tomarla con todas las cautelas historiográficas porque es más, esto de aquí lo hemos hablado un montón de veces, ¿no? Esto se parece más a la diplomacia de conservación, pero en realidad tampoco es eso, porque no hay ningún acuerdo relativo a los halcones entre España y Arabia Saudí, no hay diplomacia para preservar, hay un uso de una relación diplomática ya existente para la preservación en casa. Sí, además la cetrería es algo a medio camino entre la cultura y la etología, diríamos, entre el conocimiento de las aves rapaces y un uso cultural. Entonces, ¿es diplomacia cultural? En muchos sentidos sí, pero yo creo que dado que se trata de la conservación de una especie animal, tiene más sentido que hablemos de diplomacia en la conservación, ¿no? Y dentro de la diplomacia de la conservación, antes han hablado de 3 categorías. Una de ellas era ciencia en la diplomacia, y esto sería algo así como conservación en la diplomacia. Es un efecto de pues eso, en consecuencia de, no es que sea porque como decía Lino, no es que Arabia Saudita y España acuerden proteger las aves rapaces, sino que debido a eso un naturalista español gana la influencia para lograr proteger las aves rapaces.
yo pienso, hay mucha más gente implicada en eso. Evidentemente, si atribuimos todo ese mérito a Félix Rodríguez de la Fuente, vamos a caer en hacer una geografía que es algo que pasa muy habitualmente con este personaje porque da para mucho, da para mucho. Y esa segunda parte de los acuerdos con los americanos para Torrejón de Ardoz y tal y cual también es muy interesante. Y por ejemplo, ahí hemos visto algún precedente, pero todavía no lo hemos investigado, de algún libro en España de 1935 que ya habla de cetrería para los aeropuertos, por ejemplo. Y eso, que ahí no, ahí en principio de nuevo es una historia puramente nacional, pero en el caso de Torrejón de Ardoz ya no. Es muy interesante porque el tema de la cetrería, dentro de los círculos que han estudiado la figura de Félix, está aceptada la hipótesis de que la cetrería renace en España por Félix Rodríguez de la Fuente. Y el propio conde Duque Lleves, que ha escrito el libro 20 años de Cazamayor y que ha traducido dos obras muy importantes de Abel Chapman y la de... ¿cuál es la de Humboldt? No recuerdo ahora, dos obras importantes, Wild Spain de Chapman y otra obra de un naturalista europeo que ha pasado por aquí, por la península ibérica. Es decir, es alguien muy versado en la caza, no conoce ningún cetrero en el Reino de España en ese momento, y él dice, Félix Rodríguez de la Fuente es el que ha resucitado la cetrería en España, eso lo dice en el prólogo de la segunda edición del arte de la cetrería, ¿no? Entonces, debe de haber muy poca gente que lo esté practicando, debe de ser algo totalmente residual, muy residual. Hay que investigar todavía eso, sí. Una cosa que voy a hacer seguramente más con la luz. Como esto de las tipologías las está cambiando, como todos sabemos, voy a preguntar una cosa que quizás tenga que ver con la otra y entonces la contestas tú después. ¿Estos grupos conservacionistas tienen algo que ver con los grupos que luego se van a poner al frente de la diplomacia ambiental, por decirlo de alguna manera, con los grupos ambientalistas a partir de los 70? Porque es evidente que a partir de los 70 los problemas ya no son tanto de territorios y de especies animales como de las sociedades humanas que han creado entornos agresivos a los propios humanos, ¿no? Estos grupos generan algún tipo de conciencia en núcleos determinados del poder o de la sociedad que permitan ese salto entre una diplomacia, utilizo los términos que he utilizado y tampoco soy muy ducho en ellos, diplomacia conservacionista y diplomacia ambiental. ¿Creéis que hay conexión o no tiene? Hay gente que lo ha estudiado un poquito. Y Max Nicholson aquí es una figura central con Huxley dentro de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, porque hace de puente un poco en lo que se suele considerar el salto al economicismo. Porque, por lo que decía antes, que para Max Nicholson es el más explícito en decir, oye, el master plan, o sea, el ecólogo organizando el territorio, que el propio Nicholson en los 70 ya se está refiriendo al territorio global, o sea, él mismo tiene esa continuidad. Esta gente son los que organizan el International Biology Program, que es de 1964 al 75. O sea, que y estos están mimetizando el International Geophysical Year, que es del 57, pero esta gente ya está hablando de la biosfera y de la tecnosfera como parte de la biosfera, con lo cual lo que están viendo es, oye, ¿cómo manejamos el sistema Tierra? Y la población mundial ahí es lo que más les obsesiona. ¿Cómo manejamos el sistema Tierra? El concepto de sistema Tierra no existe todavía, hasta los 80. ¿Cómo manejamos él habla de la biosfera y la tecnosfera? ¿Cómo lo manejamos de modo que sea económicamente sostenible y además ambientalmente sostenible? Ese énfasis en la economía es luego muy importante cuando se está hablando ya de lo que habla la cumbre de Estocolmo, que son hay problemas de contaminación que son regionales, locales, no sé qué, pero lo que están hablando es, oye, necesitamos acuerdos a nivel global. El primer precedente es el del 63, el acuerdo de no proliferación nuclear, el primer precedente de acuerdo internacional sobre algo que tiene que ver con residuos planetarios y tal y cual, pero empieza a haber cada vez más. Y el problema es económico y no solo ambiental, son las dos cosas a la vez. O sea que sí, que hay continuidad, creo. Sí, no sé si tengo tiempo para comentar algo, ¿sí? Hay continuidad y también hay ruptura. Por ejemplo, en el caso de España, para los ecologistas, para el ecologismo político, que nace y que se fragua sobre todo en la transición,
es un gran problema que algunos naturalistas como Félix y Valverde hayan participado con el régimen. Entonces, muchos de ellos son de la cantera de Félix y de Valverde, son naturalistas que se han formado en nombre de la tierra y que han participado con ellos, pero que tienen que marcar cierta distancia también porque no quieren verse envueltos en ese clima, que evidentemente hay una tensión, ¿no?, en la transición. Entonces, yo diría eso por un lado, y luego la transición que hay en esa concepción de nacimiento de la ecología y luego nacimiento del medio ambiente global. El ecologismo político hasta hace poco tiempo era globalista y buscaba la gobernanza mundial de algunos asuntos. De esto hay un libro, el primer tomo de la Sociedad de Información de Castells, en que habla de que el ecologismo es internacionalista por definición y entra en contradicción con la gestión local, porque lo que le interesa al ecologismo es la preservación del medio ambiente global, no que cada uno de los países mire sus intereses, ¿no? Entonces la diplomacia ambiental también es vivida en muchos sentidos como una herramienta de dominación de unas naciones sobre otras, ¿no?, de las naciones ricas sobre las naciones pobres que están industrializando, etcétera, ¿no? Entonces hay una continuidad, pero también hay una brecha, desde mi punto de vista, ¿no? Pero sí, evidentemente todos los naturalistas han sido formados por personas como Valverde, Félix, etcétera, que forman parte de la vieja conservación, ¿no?, y que utilizaron conservacionismo patriótico y herramientas que luego no existen, ¿no?, en la conservación ambiental. Pero no hay que esperar a la transición, ¿no? Ya viene desde los 60 y después de los 70 esa confrontación entre conservacionismo y lo que luego acaba siendo el ecologismo no se miran con simpatía unos y otros. De eso va a hablar Agustí ahora, ¿no? Sí, sí, Eso es lo que no quiero avanzar, pero gracias por preparar mi comunicación. Pero me da la impresión que incluso los actores relevantes en los 70, incluso el perfil de expertos, ¿no?, sus perfiles profesionales y el factor activista que va a emerger poco a poco, ahí distan bastante de este modelo. Eso no quiere decir que no haya, como comentabas tú, pues Nicholson o otras fuentes de inspiración. Claro, yo estaba respondiendo a la pregunta internacional. ¿En España había continuidad? Eso es otra pregunta diferente, claro. Y es más, y en el... Entonces me he puesto a consultar cuál es la primera edición de Dune, cuando se publica por primera vez, en el año 65. El libro. El libro, que tiene mucho que ver con estos conceptos. No sé si lo habéis leído. Uno ya tiene una edad, entonces esto... Hemos visto la película, sí. ¿El libro de la película? Claro, es que Supongo. tiene que ver con todo este tipo de conceptos de cómo pasar a la conservación del territorio, cómo modificar el territorio para... Sabéis que la ciencia y la ciencia ficción a veces... No, totalmente. es más fácil de totalmente. las que parece. Pero que también hay visiones políticas sobre cada una de las cosas. Muy bien, vamos a dejar que Agustí hable, ¿no? Sí, sí.